Bueno, como les decía, acá estamos con Nicolás del Caño. Interesa a toda la gente que interviene en política, ¿no? Del sector que sea, en la medida en que lo haga con honestidad y con convicción. Y lo vamos a escuchar a Nico del Caño. Pero primero, Nico, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va? Primero, contame tu vida. ¿En qué momento te agarró el tema de la política, de la militancia? ¿Cómo fue tu formación? ¿Dónde Mirá, andas? yo nací en Córdoba y bueno, mis viejos tuvieron, digamos, una militancia Sí. en la izquierda trotskista. Bueno, hay una influencia por ese lado y desde muy chico, a los 14 años, 13, 14 años, bueno, ya en el colegio empecé a interesarme por distintas actividades del centro de estudiantes, particularmente, bueno, el colegio Manuel Belgrano que yo fui, tuvo mucho desaparecido en la dictadura y siempre se hablaba mucho de... ¿Tu viejo militaron en qué época? ¿En esa época, la No, época brava? claro, sí, sí, militaron en los 70 y luego en el movimiento al socialismo en los 80. Este, ¿Está Coral ahí o eso fue Juan Carlos? sí, antes, Eso fue antes, claro, sí. claro, claro. Y bueno, uno a partir de ciertas cosas, digamos, que se fueron dando en aquellos años. Recuerdo mucho el tema de la ley de educación superior y la ley federal de educación, que entre los estudiantes había mucha discusión y debate, ¿no? Las leyes de Menem para avanzar en las leyes exigidas por el Banco Mundial, por el FMI, ¿no? Que avanzaban hacia bueno, la ley federal, la desregulación, ¿no? De la educación en las provincias, no una educación única nacional, sino que se hagan cargo las provincias sin transferir los fondos, ¿no? Porque es algo que hasta hoy ¿Eso fue la vemos. Carpa Blanca? ¿Era eso o En no? aquellos años se dio la Carpa Blanca también, y las marchas federales de muchos estudiantes, y bueno, a partir de eso también hubo muchas movidas de trabajadores desocupados, movilizaciones fuertes en Cutralcó, Tartagal, ¿no? En los años 90. Y bueno, un poco mi militancia surgió a partir de cosas más puntuales, quizás por el tema contra la persecución policial, recuerdo, o por el tema de derechos humanos, o por esto que te decía, las leyes de educación que impulsaba Menem, la resistencia frente a eso. Y bueno, luego eso fue entroncando, digamos, con movimientos de trabajadores estatales. En Córdoba en aquel momento cayó el gobierno de Angelos en el año 95, yo tenía 15 años, había muchas movilizaciones de trabajadores estatales que sufrían los ajustes en aquellos años muy, muy fuertes, ¿no? Ahora también, de otra manera, ¿no? Pero bueno, fueron las crisis de Santiago del Estero, de Córdoba, de muchas El provincias, y al mismo Santiagazo, tiempo, sí. claro, y al mismo tiempo los movimientos de desocupados que surgían cortando las rutas de muchos compañeros que habían estado en YPF, por ejemplo, ¿no? O en otras empresas privatizadas y que quedaron desempleados. Recordemos, ¿no? Que la desocupación en aquellos años llegó al 20%, y con los subocupados te daba más todavía, ¿no? Más cercano al 30%, una hiperdesocupación gigantesca. Bueno, todo ese proceso terminó, más allá de los parches de la Rúa, y la alianza de la convertibilidad terminó estallando en el 2001, ¿no? Pero bueno, ahí después tuve todos mis años de militancia allí hasta los 25 años, que me fui a vivir a Mendoza. ¿Y en Mendoza qué Eh, hacías? ¿Laburabas? Sí, sí, al igual que en Córdoba, al principio trabajaba vendiendo ropa por mi cuenta, vendía camisas, corbatas, suéter. eh, Después trabajé también administrativo en una bodega, trabajé en un call center, trabajé de barman, trabajé en muchas cosas, Ajá. digamos que en algunas registrado, y en muchas Sí, sí. otras trabajás de manera informal, ¿no? Como Sí. tanta gente. Eh, y bueno, después ya en el 2013 logramos hacer una elección histórica en Mendoza, logrando una diputación nacional, ¿no? Yo ingresé como Exacto. diputado con el 14% de los votos en la elección del 2013, que para la provincia de Mendoza realmente Claro. fue un hecho muy importante, ¿no? Y de ahí consolidamos una importante fuerza política, Una ¿no? provincia muy conservadora, Mendoza, a la vez, ¿o no? Bueno, tiene muchos contrastes, ¿no? O sea, Sí. no solamente en lo que hace a la desigualdad, sino también en lo que hace a esta cuestión, ¿no? Si bien hay una tradición conservadora, también hay una tradición de
combatividad de sus trabajadoras, de sus trabajadores, de la juventud. Hay una reacción frente a eso también, por ejemplo, un gran movimiento de mujeres contra un sistema muy, muy patriarcal, muy opresivo. También hay un movimiento muy fuerte de las mujeres. Eso se vio en todos las movilizaciones contra los femicidios y también en la marea verde, ¿no? Por el derecho al aborto. Creo que los trabajadores vitivinícolas en este último tiempo dieron una respuesta que hace años no se veía, con una huelga muy importante hace poquito tiempo que ha logrado despertar a un sector muy explotado, ¿no? Muy explotado, que son los que realmente hacen la vendimia, ¿no? Y bueno, creo que eso también hay que resaltarlo, hay que destacarlo mucho, y el movimiento obviamente en defensa del agua. En el 2019, un acuerdo de la Cámpora con Cornejo, votaron una ley que modificaba la 7722, que es la ley que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la megaminería. Y bueno, se armó una pueblada realmente, una gran movilización ambiental. Sí, y sí, tuvieron fue notable eso. A la semana tuvieron que modificar y mantener la ley tal cual estaba. ¿Fue la Cámpora ahí con Cornejo? Sí, la Cámpora con Cornejo. ¿Cómo te llevas con la Cámpora hoy? ¿Qué ves de eso? No es como te llevas en lo personal, digamos. No. ¿Cómo ves la agrupación esa? Yo creo que ellos son partes responsables, obviamente, del fracaso del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y la deriva en la que están hoy, producto de eso, que Cristina Fernández de Kirchner fue quien eligió a Alberto Fernández para encabezar la lista con ella como vicepresidenta del peronismo, detrás de una promesa que iba a quedar atrás, el ajuste que aplicaba Macri, que la situación de muchos trabajadores, jubilados y demás iba a cambiar, que iba a mejorar. Y bueno, todo eso no sucedió, sino que sucedió en gran parte lo contrario, ¿no? Porque si vos te fijas, Alberto Fernández dijo: entre los bancos y los jubilados voy a elegir a los jubilados, sí. No, las LELIC no van. Bueno, pero lo primero que hicieron, que nosotros nos pusimos fuertemente, fue suspender la movilidad jubilatoria que nosotros habíamos rechazado porque tenían los recortes en los trimestres y demás del macrismo. Había sido un fuerte ajuste 2017 en 2017, pero por primera vez en 2020 iba a permitir recuperar un poquito lo que se había perdido, ¿no? Que se había perdido alrededor de 18, 19 puntos, habían perdido los jubilados bajo el gobierno de Macri, también por la fuerte inflación, ¿no? Cuando esa ley por primera vez le iba a permitir recuperar, la suspenden, ¿no? Otorgando bonos discrecionales. Si vos ves como la típica, ¿no? Que ha hecho siempre el kirchnerismo, achatar la pirámide, ¿no? Es decir, que cada vez los jubilados ganen menos, ¿no? Y que la mínima hoy está en niveles de indigencia, ¿no? Entonces yo lo que veo es que ellos ahora tratan bueno, antes era Guzmán, ¿no? Culpaban a Guzmán, pero resulta que vino Massa, a quien la Cámpora banca con todo, y aplicó un ajuste mayor que el que aplicaba Guzmán, ¿no? Entonces, realmente le dan el volumen político a Massa, que creo que si no lo tendría, para llevar junto con los sindicatos, las conducciones sindicales, un rol nefasto que están cumpliendo, dejando pasar la caída del salario, de las jubilaciones. Me parece que ellos son responsables de eso, y hay mucha desilusión y desencanto de sectores que los apoyaban, ¿no? Porque, a ver, venden redistribuir la riqueza en el sentido de que le van a sacar a los ricos para darle a los pobres. Sin embargo, fue al revés. El gobierno de Alberto Fernández, según estudios de propios centros que son más bien vinculados al oficialismo, dicen que hubo una transferencia de ingresos de 41.000 millones de dólares desde los asalariados hacia los grandes grupos concentrados durante el gobierno de Alberto, más 30.000 millones en el gobierno de Macri. O sea, sí, redistribuyeron, pero al revés. O sea, le dieron más a los que más tienen, ¿no? Y eso se nota, y creo que no sería muy necio alguien que niegue esta realidad, ¿no? De que se ha seguido profundizando la desigualdad, la precarización del empleo. Bueno, Cristina Kirchner el otro día, cuando vos la escuchabas, decía, bueno, todo esto es como si no fuese la vicepresidenta. Sí, ¿no? ¿Y qué medidas se tomó frente a la informalidad laboral?
¿no? Se planteó el blanqueo inmediato de los trabajadores, como decimos nosotros, otorgándole una cobertura. ¿Cómo plantean eso? Bueno, por Tenemos ejemplo, ¿qué porcentaje de informalidad habla en Argentina? O sea, inmenso. es inmenso porque hay distintos datos, ¿no? Porque vos tenés Mm, muchos trabajadores que están a través del monotributo, ¿no? claro. Entonces está bien, está formal, pero en realidad Sí, se esconde la relación laboral en muchos casos, ¿no? sí, De por supuesto. dependencia. Tenés cuentas propistas que son también trabajadores también, que bueno, entonces vos tenés una informalidad grande, muy grande, más del 40 dicen algunos. Yo creo que la juventud es mayor. Nosotros venimos insistiendo con varias cosas, ¿no? Por un lado, esto que te decía, la formalización del trabajador que puede enviar una nota al Ministerio de Trabajo y inmediatamente esté protegido con fueros para que no sea despedido. Todo trabajador que esté informal puede hacer ese planteo. Después, la reducción de la jornada laboral, que nosotros venimos insistiendo en la campaña electoral y en cada lugar de trabajo y demás, de 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, o sea, con un salario que cubre el costo de la canasta familiar, no es solamente para trabajadores que hoy están desocupados. Es decir, vos tenés gente que hace 10, 12, 14 horas por día, ¿no? Jornadas larguísimas, eh, tenés compañeros que están desempleados o en la informalidad o distintas maneras de precarización laboral. Bueno, podrían tener un trabajo con derechos, ¿no? Y un salario igual a la canasta familiar, porque si vos aplicás esta medida ya mismo a las principales empresas de la Argentina, las más grandes, podría generar 1 millón de puestos de trabajo, según el estudio que hicieron nuestros economistas del PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas. 1 millón de puestos de trabajo podría generar. Si vos hablas, Nico, con empresarios, y acá hablamos con todo el mundo, te dicen, ¿sabes qué pasa? Yo no doy más, no puedo. Vos qué decís frente, no puedo importar, tengo una carga tributaria terrible, qué sé yo, no puedo seguir laburando tampoco, como que la crisis también tocaría esos sectores, o cómo lo ves vos. Bueno, habría que ver. Yo pongo bastante, digamos, en duda esa aseveración, pero, pero vayamos a los grandes. O Mm, sea, por ejemplo, Arcor ganó tuvo una ganancia de 95% el año pasado. Entonces, los grandes grupos empresarios han venido ganando. De hecho, una de las razones que empuja la inflación en Argentina es la toma de ganancias de los empresarios. O sea, aumentar la remarcación de los precios y demás busca maximizar esas ganancias, ¿no? Donde licúan el salario que le pagan a los trabajadores y obtienen una ventaja a partir de eso, ¿no? Ahora, no es el único mecanismo, pero digo, es uno de los mecanismos. Entonces, esas grandes empresas, ¿no? Han ganado fortuna, son gran parte de las que jugaron miles de millones de dólares en la Argentina. Vos tenés hoy a Milei diciendo dolarizar la economía argentina. sí, Ahora, no tenés dólares en Argentina. ¿Y quién se fuga los dólares? Los laburantes, no. no, claro. Se los fugan los grandes bancos, los grandes empresarios, Ahora, fíjate etcétera. el fenómeno Milley, ¿no? Tipo tiene, por lo menos en las encuestas no sabemos, tiene un plafón electoral. ¿De dónde, por qué ocurre eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, a mí me parece que hay una parte, digamos, de las razones se encuentra en el fracaso de los que nos gobernaron durante todos estos años, ¿no? Y que el gobierno actual y el kirchnerismo, además, con una fachada de discurso progresista o de izquierda, vos fijate que escuchás a los libertarios diciendo Alberto es comunista. Bueno, hasta la reta lo definen como comunista a veces, ¿no? Suena gracioso realmente. Pero lo que voy es que identifican como izquierda una política que llevaba adelante el peronismo, que es un partido que del orden del sistema capitalista, no es A ver, definime el peronismo. ¿Cómo históricamente, cuál es tu concepción, la concepción del trotskismo no, sobre el bueno, peronismo? para nosotros obviamente que es un movimiento de conciliación de clases, ¿no? Mm, Los nacionalismos burgueses, digámoslo así de alguna manera, que busca conciliar y los intereses de los trabajadores con el de los empresarios. Siempre el cuento es si el empresario le va bien, al trabajador le va a ir bien. Y la columna vertebral es la clase trabajadora, supuestamente, ¿no? sí. En el ideario antiguo del peronismo. Sin embargo, nosotros queremos que los trabajadores sean la cabeza, ¿no? La columna vertebral de un movimiento que en última instancia lo que hace justamente es una política dentro del sistema capitalista, ¿no? Donde esa idea
de conciliación de clases pérfida en la clase trabajadora, ¿no? Una confianza en que no es la misma tradición, por ejemplo, en Chile, donde los partidos socialistas, Partido Comunista, más allá de que son partidos que plantean una reforma, ¿no?, del capitalismo, no se plantean... Son reformistas, sí. Claro, no se plantean una ruptura con el capitalismo, un gobierno de los trabajadores, etcétera, sino son utópicos en realidad, porque el capitalismo, yo a veces cuando dicen un capitalismo más humano, el capitalismo es una contradicción decir eso, ¿no? Justamente es intrínseco al sistema capitalista las guerras, las hambrunas, la desigualdad, la destrucción ambiental, que unos pocos tengan cada vez más fortunas que vos decís, bueno, van creciendo, no se la van a gastar ni... Y además porque hay una crisis de inversión, así que no pueden... Hoy puntualmente hubo una crisis, digamos, bueno, estalló Silicon Valley. ¿Cómo ves eso? Mirá, creo que responde un poco a esta crisis que estábamos hablando recién, con una crisis capitalista más de fondo, ¿no? Ellos dicen que tenían fondos que no estaban asegurados, ¿no? Estas burbujas que se van creando. Se habla de que es una de las crisis, que puede ser una crisis similar a la de Lehman Brothers en 2008, ¿no?, que desencadenó una fuerte caída y una quiebra de muchas de empresas, fondos de inversión, etcétera. Se van creando estas burbujas que no tienen un respaldo real, ¿no?, en la economía. Entonces, bueno, me parece que ahí está un poco la explicación de muchas de las crisis que se ven hoy en el capitalismo, ¿no? Antes hablábamos del empleo precarizado, ¿no? Bueno, que se precarice cada vez más el empleo a nivel internacional, ¿no? Es parte de esa calidad del empleo, es parte de esto, ¿no? De que ya no hay... No tienen la misma rentabilidad las inversiones que hacen los capitalistas, por eso hay una crisis de esas inversiones, ¿no? Incluso en Argentina pasó, cuando Macri dijo va a haber una lluvia de inversiones, también tuvimos una lluvia de endeudamiento, más que de inversiones, porque tienen una crisis para poder tener una mayor rentabilidad, ¿no? Las grandes multinacionales, las grandes empresas. Entonces, me parece a mí que eso se va trasladando a que para tener más ganancia es menos condiciones de trabajo, menos derechos, menos salarios, ¿no? O sea, lograr una mayor ganancia a partir de pagar por debajo de la fuerza, del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque lo que decía Marx, vos tenés los empresarios pagan un salario que equivale más o menos a la posibilidad de reproducir la fuerza de trabajo y de del trabajador y de su familia, ¿no? Pues, Nico, yo estudié a Trotsky, me parece un personaje fascinante, ¿no? Complejísimo. Ahora, el concepto de clase, te lo pregunto, pero con interés, digamos, de aprendizaje, ¿no? También. Hay pensadores que uno diría, bueno, no es un reaccionario tipo Foucault, que dice, a ver, el concepto de clase no va. A ver, un tipo que es clase media, digamos, clase media en la Argentina, se jubiló y pasó a cobrar 58 lucas. ¿A qué clase pertenece? ¿Cómo es el tema de la lucha de clases? ¿Hay clases todavía? ¿Vos seguís creyendo en eso? Por supuesto, por supuesto. Es más, si viviera Marx, nunca ha habido tantos asalariados en el mundo, ¿no? La clase obrera es mucho más numerosa y quizás más poderosa inclusive, ¿no? Por la enorme urbanización, proletarización en muchos países como China, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso te marca un volumen de números enorme de una clase trabajadora extendida que está en todos los rincones del planeta. Y obviamente que sigue funcionando la ley del valor y las clases sociales, como plantea Marx, porque vos, a ver, vos decís un trabajador a un profesional, ¿no? Que no gana quizás mucho más que un trabajador. Bueno, son trabajadores que se han proletarizado mucho, ¿no? Las profesiones. Profesionales inclusive. También, claro. Sí, nosotros los consideramos a muchos, los consideramos parte de los trabajadores, más allá de que tengan muchas cosas de la clase media, ¿no?
Pero bueno, obviamente depende de qué relación tenga de dependencia y demás con un patrón. Obviamente no es lo mismo, pero que el trabajador independiente, ¿no? No, por supuesto, claro. Para nosotros, obviamente, la clase capitalista, digo, es innegable que sigue existiendo y que es la que domina hoy a nivel mundial, a nivel internacional, y la clase trabajadora como clases fundamentales. Después tenés muchos otros sectores de clase, como pueden ser el campesinado, por ejemplo, que hay ahora, por ejemplo, en Perú hay una fuerte movilización. Sí, con mucha tremendo, composición. ¿no? Ahí Claro. Todo un tema. Para nosotros son sectores oprimidos por los capitalistas, por los terratenientes, que son aliados de la clase trabajadora. El campesinado, yo no sé si la gente en general lo conoce, pero está con Castillo, el presidente derrocado. ¿Sabés más o menos qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿No? Y hay sectores que claramente estaban con Castillo o quieren que se restablezca el gobierno de Castillo. Hay otros sectores que quizás no adhieren tanto a la idea de Castillo, pero sí quieren que lo liberen y consideran que ha habido un golpe parlamentario. Nosotros obviamente acompañamos esas movilizaciones y creemos, como plantean en las calles, la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana que pueda discutir absolutamente todo, porque si no es difícil poder terminar con la desigualdad que hoy existe en Perú, que se ha instalado con el modelo neoliberal, ¿no? Lo mismo que nos quieren decir, vender como receta los Milei y compañía hoy en la Argentina, es lo que fracasó en Perú, lo que fracasó en Chile, lo que fracasó en Colombia, ¿no? En toda América Latina se ve como, inclusive el propio Bolsonaro, ¿no? En Brasil. No lo digo solamente porque haya perdido las elecciones, me refiero a que un modelo que venden que puede generar una mejor situación de la clase trabajadora, de la juventud, ¿no? Y bueno, vos lo viviste en Chile, no solamente contra el sistema privado de pensiones, los jubilados se suicidaban para no ser una carga para su familia por la miseria que cobraban, sino también el problema de la educación. No solo el boleto, sino la educación, que ya desde el 2006... Bueno, en Chile hay una tradición de lucha porque... de desigualdad educativa que claro, es conocida. Claro, eso es impresionante, ¿no? Como la privatización de la educación y demás. Entonces, justo el otro día en el subte un pibe se acercó y me dice, mira, yo soy somos un grupo de inmigrantes que estudiamos en la UBA. Sí. Nos gustaría hacer actividades y cosas, porque bueno, nosotros somos exiliados educativos porque en los países donde estamos se privatizó la educación. Bueno, yo creo que esa conquista que hay en Argentina es producto de muchos años de lucha, ¿no? Son partidarios de la educación privada, te dicen, bueno, pero libera al sector público de un gasto, etcétera, el que la puede pagar, que la pague. ¿Vos qué pensás? No, para nosotros la educación pública, fíjate el sistema, por ejemplo, muchos incluso... que no comparten nuestra ideología para nada, te ponen a Finlandia como el ejemplo. Bueno, Finlandia tiene 100% estatal la educación, ¿no? Entonces, para nosotros tiene que haber una igualdad y un financiamiento. ¿Qué está pasando hoy? Gran parte de la educación privada es subsidiada por el Estado. Gran parte, ¿no? Sí. Y el problema es que vos creás una educación de primera y una educación de segunda. La educación pública cada vez está más desfinanciada. Yo el otro día fui a La Matanza. Sí. Había más o menos representadas 80 escuelas de distintos distritos de La Matanza que tenían problemas gravísimos de no tener ventilador, no tener agua, no tener el baño. Bueno, y había padres, alumnos y docentes. Es una situación recurrente, no es la primera vez que voy a un reclamo educativo de estas características. Digo La Matanza por decirte, podría ser en otro distrito del conurbano, podría ser en la capital. Me interesa mucho ahí. ¿Y por qué gana el peronismo ahí? Te digo, como, no sé, a ver. Mira, yo creo que... No sé si ganará ahora, creo que están partidos, que desembarcó el movimiento Evita, qué sé yo, no sé. Yo creo que ahí hay una experiencia que se ha empezado a hacer no solo en La Matanza, sino en muchos otros lugares, particularmente en el conurbano. La lista que yo encabecé en el 2021 del Frente de Izquierda obtuvo el 10% de los votos en La Matanza. Y mucha de la gente que nos votó... ¿Cuántos votos son eso? ¿En La Matanza cuánta gente vive? Y son más de 70.000 votos. Y la verdad que hay mucha de la gente que nos acompañó que viene de una familia peronista. Sí. ¿no? Pero están desencantados, defraudados por lo que es el gobierno y su situación actualmente, ¿no? Entonces...
El desafío es que esa hegemonía que ha tenido el peronismo en La Matanza y otros distritos del conurbano, bueno, pueda ser capitalizada por una fuerza de izquierda que plantea un proyecto favorable a los trabajadores, a las trabajadoras, digamos, terminar con esta idea de conciliación de clase de la que hablábamos y pensar en cómo forjar una fuerza política propia, ¿no? Que diga, bueno, a ver, hoy, cómo está la situación del país, cómo podemos poner en pie un gobierno que realmente pueda poner toda la riqueza social que tiene la Argentina, toda la riqueza del país en función de las necesidades sociales. ¿Quiénes son los únicos que son los que manejan los trenes, los puertos, que producen los alimentos? ¿Quiénes son los que pueden, ¿no?, controlar todo eso y planificar la economía de manera racional? ¿Cómo podés tener en Argentina un país que tiene la capacidad para alimentar a 400 millones de personas y tenemos cada vez más pobreza e indigencia? Sí, Gente que no puede alimentarse, sí, sí. ¿no? O sectores que solo reciben o reciben la asistencia del Estado, pero que es cada vez menor porque hay fuertes recortes en asistencia social. Pero nosotros queremos el trabajo genuino, ¿no? Los planes sociales son un paliativo. Ustedes, ¿no? quieren el laburo genuino según lo que decís, ¿no? Este procedimiento de generar 1 millón de puestos. Sí, ¿no? Eso obviamente empezando por las grandes. Después tenés mucha otra forma, por ejemplo, un plan de obras públicas. El otro día yo lo decía en función de esto que planteó Alberto Fernández, enviar el ejército a Rosario por el tema del narcotráfico, diciendo son ingenieros, van a ir a urbanizar. Decir, pero, o sea, ¿para qué mandar el ejército? Hay un montón de universidades, de profesionales. ¿Por qué no hacer un verdadero plan de obras públicas para que se construyan las viviendas necesarias en Rosario y en todo el país? Son 4 millones de familias que tienen problemas Rosario, los narcos, los monos, todo ese foco complica, están muriendo pibitos, ¿no? Soldaditos, ¿no? La droga, qué sé yo. Mira, nosotros lo vemos como, un poco lo decíamos el otro día cuando fue Aníbal Fernández, ¿no? Tenés un sistema que está, digamos, un entramado que hay, no lo decimos nosotros, es lo que se ha venido viendo en todo este tiempo, donde hay una connivencia de la propia policía de Santa Fe. Ha habido muchos jefes de policía que los han acusado y demás por estar implicados en el narcotráfico. Sector del Poder Judicial, sector del Poder Político, es inevitable que haya algún tipo de connivencia para que haya semejante desarrollo. Y después vos tenés el gran negocio que es a través del puerto, ¿no? Que se encontraron estos 1.600 kilos de cocaína en este terminal Puerto Rosario, de la cual es dueña Vicentín. El otro día le preguntamos, bueno, ¿qué pasó con eso? Y bueno, hay puertos privados donde entra cualquier cosa y sale cualquier cosa por ahí. Entonces, nosotros, como parte, digamos, del planteo que hacemos para el control del comercio exterior por parte de los trabajadores, creemos que eso debería ser ya mismo, ¿no? Y ese es un elemento importante por el tema del narcotráfico que vos decías, los soldaditos, bueno, hay pibes que trabajan en las metalúrgicas 10 horas por día, 12 horas por día, ganan menos que lo que gana un soldadito de los narcos. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, si vos no generás trabajo genuino, si vos no haces este plan de obras públicas para construir las viviendas que son necesarias, si vos no planteás un sistema educativo que sea acorde a las necesidades que tiene la mayoría de la población y lo seguís desfinanciando, le pagan mal a los docentes, no hace la infraestructura necesaria, si los hospitales se caen a pedazos, las médicas, los médicos, enfermeros trabajan precarizados con pluriempleo, si no realmente ponés todos los recursos que se van del país. O sea, no es que Argentina no tiene plata, a ver, no tenemos recursos, sí, hay recursos, pero bueno, esos recursos no están volcados en todas esas necesidades y tampoco, ¿no?, en planificar, como yo te decía antes, y pensar si, bueno, Argentina tiene una ventaja comparativa en pocos sectores de la economía. Bueno, uno de ellos es el campo. Sí. Ahora, pero ¿qué pasa? Hay las grandes cerealeras, los grandes terratenientes, demás, son los que se apropian de esa enorme riqueza, ¿no? Y la mayoría de esa plata se fuga. No está puesta, digamos, en desarrollar la industria, diversificar la economía. Obviamente eso no lo van a hacer los capitalistas. Solamente lo pueden hacer los trabajadores, porque a ellos no les interesa. No les interesa absolutamente. Y además que hay una relación del país con las potencias mundiales que vos lo ves a través del Fondo Monetario Internacional, ya nada más. Te dio como un ejemplo, lo podemos ver en la cúpula empresaria también, que del
de las 500 principales empresas tenés, creo que el 70% son extranjeras, ¿no? O sea, hay una extranjerización, una reprimarización de la economía. Bueno, ni hablar que la estrategia que todos te venden, desde Cristina, Milei, Macri, todo, te dicen la clave está en la minería, la clave está en Vaca Muerta, pero para entregarle a las multinacionales los recursos del país. O sea, no es que... Nico, ¿qué pensás de Cristina, de la gestión de Cristina? Puede ser presidenta, tuvo voto, tiene todavía. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves hoy? Mira, yo veo hoy un poco lo que te decía de la Cámpora, ¿no? Me parece que está trata de despegarse de la propia criatura que ella generó a partir del gobierno del Frente de Todos, de ponerlo a Alberto Fernández como el candidato de su coalición de gobierno en el 2019, ¿no? Pero al mismo tiempo que hace toda una descripción, plantea este pacto democrático, ¿no? Dice, y sostiene a Massa aplicando un ajuste brutal. Son, por ejemplo, el presupuesto 2023, que también votó la Cámpora, ¿eh? Son 600.000 millones de pesos de recorte en seguridad social. Y se lo dijimos en la cara, vos te pensás que... No, ellos apoyan ese ajuste que se está haciendo. Yo la veo con planteando eso. Planteando un pacto democrático con Larreta, con el sector del macrismo, o puede ser que con Macri no, con Larreta sí. Pero digo, más allá de eso, no es administrar la herencia de sus gobiernos, del gobierno de Macri, del gobierno de la dictadura. O sea, todo lo que se vio en los últimos 40 años, que hizo que el país pase de tener 4% de pobre a 40 o más. O más. Que el salario se haya pulverizado a menos de la mitad que en el año 74. O sea, todas esas políticas que se tuvieron, endeudamiento, la fuga de capitales, todas estas políticas que vimos estos años, bueno, es más o menos administrar dentro de lo mismo. Entonces, nosotros que tenemos otra perspectiva, ¿no? Ella siempre decía que nosotros estamos por un capitalismo en serio, dice, ¿no? Para los que dicen que son de izquierda, comunista y todo eso, una tontería, ¿no? Lo que realmente defienden es el capitalismo, ¿no? Entonces, yo veo que bajo esta situación, ni siquiera lo que quieren plantear desde el sector del kirchnerismo de redistribución a favor de los más humildes y demás, se puede llevar adelante sin hacer un gran cambio en el país, ¿no? ¿Y con Grabois cómo te llevas? ¿Qué pensás de él, etcétera? Ahora creo que lo va a ver al Papa, no sé. No, mira, no tengo, digamos, hay un trabajo que hacen muchos compañeros y demás en cooperativas, no solo digo de la organización de Grabois, de otros, y que compartimos movilizaciones y demás. Pero bueno, él defiende esta coalición de gobierno, ¿no? Él defiende esta coalición. En esa línea te preguntaba, sí. En esta coalición de gobierno, digo, muchas de las palabras que uno puede escuchar, criticar y demás, a los grandes empresarios, etcétera, o al propio gobierno inclusive, pero bueno, también son parte de esta coalición, ¿no? No tienen una perspectiva independiente de decir, bueno, vamos a plantear otra alternativa. Más bien, creo que su planteo, una de las cosas que él plantea en uno de sus libros y demás, que también debatimos con él en un libro que yo publiqué en el 2019, esto de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que para nosotros obviamente en una emergencia, muchos trabajadores se agrupan en cooperativas de trabajo y demás, y es una salida en lo inmediato. Ahora, la autoexplotación de esos trabajadores no es una salida de fondo en el sentido que no vivís en una precarización del trabajo, ¿no? Entonces, a todos esos compañeros que se agrupan, que son solidarios, que tratan de salir adelante de la manera que pueden, ¿no? De manera en esas cooperativas y demás, bueno, no son lo mismo que las empresas recuperadas, sino cooperativas que se van armando. Bueno, nosotros le planteamos una gran lucha por la reducción de la jornada de trabajo. No creemos que esos son trabajadores excluidos que no pueden realmente... No, para eso hay que luchar contra las grandes empresas, los grandes monopolios, reducir la jornada de trabajo, y creo que en esa perspectiva, digamos, nuestra bandera de reducir la jornada laboral, la técnica, la tecnología hoy te lo permite, para repartir las horas y que las que hacen 10, bueno, 12 sí. horas puedan trabajar 6. Y eso, según tu visión o la de ustedes, ampliaría el campo de los empleos, es decir, con menos horas podría ser exacto. Vos podrías tener
obviamente eso vos afectás la ganancia capitalista con eso, categóricamente. Pero bueno, así como se consiguieron las 8 horas, porque muchos te van a decir, bueno, pero entonces el capitalista no va. Cuando se consiguieron las 8 horas también te decían, no, que se hace en la hora 9, hacemos la ganancia. Bueno, siempre van a poner excusa. Ahora, es la única bandera que a vos te puede permitir, además de generar el empleo genuino, unificar detrás de esa lucha a una fuerza imparable. Vos podés unificar al trabajador que está hoy en la producción, con su cuerpo roto por las 10, 12, 14 horas por día que trabaja, por un salario que no te alcanza, porque aparte tenés que hacer más horas para llegar a fin de mes. El que está informal, ¿no? Que trabaja de manera informal, ya sea en negro en una fábrica o como cuentapropista por su cuenta. Los desocupados, ¿no? Muchos de ellos reciben el potenciar y nosotros apoyamos los reclamos que realiza la unidad piquetera en esta perspectiva, ¿no? En la perspectiva de decir, pero unifiquemos acá, busquemos la unidad con los trabajadores que, más allá de las conducciones sindicales que son traidoras, digamos, pero muchos de esos trabajadores no quieren a esos dirigentes. ¿Por qué permanecen esas conducciones sindicales 40 años, 50 años? Bueno, mira, hay una parte de eso que tiene que ver con que no hay ningún tipo de democracia sindical, ¿no? Mira, nosotros estamos en varios sindicatos, por ejemplo en el sindicato de la alimentación, donde hace unos años hicimos una elección muy importante con nuestro compañero Javier Pokermosilla a la cabeza, y otros compañeros y compañeras, y obtuvimos alrededor del 40% de los votos en el sindicato de la alimentación, conducido por Rodolfo Daer, ¿no? Pero bueno, eso llevó a un trabajo de acumulación, de luchas que se fueron dando, pero no hay democracia sindical, digamos. O sea, los fraudes son todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo hacen todo tipo de fraude y todo tipo de aprietes y amenazas. Eso, los aprietes y los fraudes, ¿cómo no? Con los padrones adulterados, por ejemplo, los maneja la Junta Electoral, que es siempre la misma conducción. Digo, esa es una de las formas. Y después impidiendo que haya fiscales de listas opositoras. Digo, en la mayoría de los sindicatos que conducen estos dirigentes, que están, como vos decías, hace 40 años atornillados a sus sillones, digo, es así. Ahora, ¿qué te dice la derecha? Te dice, no, bueno, los sindicatos no tienen que utilizan la bronca genuina de muchos laburantes y de mucha gente contra esos dirigentes millonarios que arreglan paritaria por 2 mangos, para decir no tienen que existir los sindicatos. No, los sindicatos tenemos que recuperarlo para que sean realmente organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores, que no te arreglen una paritaria para que el trabajador pierda. O sea, a ver, para que nos entendamos de qué estamos hablando en este último tiempo. Son 5 años consecutivos que cae el salario del trabajador y de las trabajadoras en la Argentina. Esos dirigentes no sirven para nada. Sirven para los grandes empresarios y los gobiernos de turno. Así como se aliaron con Macri, también se alian con este gobierno. Pero digo, no sirven para defender a los trabajadores. ¿Cómo ves, Nico? Te hago la última. Bueno, hay elecciones este año. ¿Ustedes cómo se ven? ¿Y cómo ves el panorama, el escenario en general? Mira, nosotros ahora hemos hecho del PTS, hemos hecho la propuesta de que nuestra compañera Miriam Bregman encabece la lista como candidata a presidenta, y me han propuesto en mi caso que ¿Vos fuiste candidato a presidente? Yo fui 2 veces candidato a presidente, sí, nosotros hicimos un congreso el año pasado y bueno, mi propuesta fue a otros compañeros y compañeras que Miriam, que creemos que ha crecido muchísimo, ¿no? Como una voz potente de la izquierda en la política nacional y que tiene que ver con las causas de luchas muy emblemáticas para la izquierda, ¿no? La causa por los derechos humanos, ¿no? Que ha sido abogada en casos, de Julio López, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero la denuncia del Proyecto X de Gendarmería bajo el kirchnerismo, ¿no? El espionaje que se hizo contra organizaciones de trabajadores. Milán, etcétera. También, claro. Toda esa denuncia fue encabezado también por Miriam y otras compañeras y compañeros de organismos de derechos humanos, la lucha de las mujeres, las luchas ambientales y de los trabajadores poniendo sus conocimientos de hace muchos años en función, por ejemplo, de las empresas recuperadas. Entonces ustedes se ven con una proyección. Nosotros, mirá, lo que vemos es lo siguiente. La izquierda tiene posibilidades de plantarse como alternativa en función de que las fuerzas políticas mayoritarias y los liberales que aparecen se venden como una alternativa diferente, todos están de acuerdo en que hay que ajustar y que el ajuste lo pague el pueblo, digamos, ¿no?
Ya lo vimos con Macri, lo vemos con este gobierno, y los liberales son recargados, digamos, en ese sentido. Yo creo que un gobierno de Milei no dura ni 2 minutos si aplica las políticas que él dice que va a hacer, privatizar la salud, la educación. ¿Te imaginás? Yo creo que las movilizaciones lo voltean en pocos días. Hoy hay una movilización piquetera muy importante. Hoy hay una movilización de desocupados muy importante, pero digo, sería atacar una reforma laboral, por ejemplo, decir, bueno, ahora los trabajadores que todavía tienen derechos, conquistados con años de lucha, no son los responsables de que los otros trabajadores no tengan derechos, son los empresarios y los gobiernos. Entonces, ellos que dicen, no, si ponemos una reforma laboral, no tenés más vacaciones, no tenés más licencia por enfermedad, si no tenés, bueno, todos los derechos que tienen muchos compañeros y compañeras, que creemos que lo tienen que tener todos, bueno, ellos dicen que así va a estar mejor y que los que hoy no tienen trabajo formal lo van a tener. Eso se vio todo lo contrario en los 90 en Argentina, se ven todos los convenios que son a la baja, son los que menos trabajo formal hay. Nosotros creemos que la izquierda tiene que postularse, ¿no?, como una alternativa de los trabajadores y demás, en función de que lo que se viene es esto, es profundizar políticas contrarias a la mayoría trabajadora, y que la única forma de resistir eso y de plantar una alternativa, ¿no?, es con la organización desde abajo, la movilización, y creemos que nuestras bancas y la campaña electoral tienen que estar al servicio de plantar ese programa, como te decía antes, ninguna dolarización ni esta inflación que saque el bolsillo del pueblo. Tenemos que nacionalizar los bancos, el comercio exterior en manos de los trabajadores y las trabajadoras, toda la economía en función de los recursos, que todos esos recursos vayan en función de las necesidades populares. El tema de los cortes de luz. Los cortes de luz es algo... Afecta sobre todo a... Bueno, hay que renacionalizar las empresas privatizadas y que estén controladas por los trabajadores, por profesionales especializados, técnicos y los usuarios, y planifiquemos realmente, y que los recursos que hacen falta para inversiones no se los sigan llevando unos pocos, ¿no? Para eso hay que tomar medidas de fondo. Bueno, esa alternativa creemos que tenemos que desarrollarla muy fuerte en esta elección, con esta perspectiva. Bueno, veremos. De todos modos, digamos, no desconocemos, por ejemplo, que Milei o los libertarios han tenido mucha promoción en los medios de comunicación, mucha más que nosotros, y a pesar de eso nosotros fuimos tercera fuerza el 2021, cuando... Tercera fuerza. A nivel nacional fuimos tercera fuerza. Tenemos que cortar. Bueno, Nico del Caño. No, bueno, eso. Gracias por tu frontalidad y por lo que haces. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ahí estás laburando. Gracias, bueno, Nico. Gracias a vos. Gracias.